Pues mis hermanos, pasemos ahora a la exposición de la palabra de Dios por medio de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, donde Pablo está tratando con algunos desórdenes que se estaban dando en esta iglesia. De hecho, ya vimos dos de ellos en el capítulo 11. El primero fue en relación a un desorden que se estaba dando en el culto público, donde las mujeres estaban deshonrando a sus esposos, quienes son su cabeza en el hogar. Y en segundo lugar, miramos que había problemas o desórdenes en la cena del Señor, porque había unos que incluso hasta se embriagaban, ¿verdad? Sin embargo, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 14, el apóstol Pablo va a tratar con el desorden que se estaba dando, pero ahora con los dones espirituales. Solo que primeramente en el capítulo 12 nos va a presentar su origen y su función. Y hoy prácticamente vamos a estar cubriendo solamente los primeros nueve versículos del capítulo 12, donde estaremos viendo solamente cuatro dones espirituales. Estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe y sanidades. Así que les invito a abrir su Biblia en el texto base para que le demos lectura. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 9. Dice aquí la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Padre, queremos poner esta enseñanza en tus manos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, que podamos salir de esta reunión con un entendimiento claro de estos cuatro dones, Señor, que tú los has establecido en tu iglesia para la edificación de la misma a través de los miembros de cada iglesia local. Yo te pido, Señor, que nos des entendimiento para que podamos saber que estos dones tú los dejaste y son en los dones que también nosotros podemos andar, porque son dados por ti para provecho de tu iglesia. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos, que seamos edificados, y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, el apóstol Pablo está iniciando este capítulo 12 primeramente con un deseo. Y el deseo que Pablo les está presentando a los corintios es que ellos no fueran ignorantes acerca de los dones espirituales. Por eso les dice en el primer versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, es importante que definamos lo que es un don espiritual para saber de qué es de lo que va a estar hablando el apóstol Pablo. Y un don espiritual, mis hermanos, es una habilidad especial que es otorgada por el Espíritu Santo para equipar a la iglesia de Cristo dentro de la obra del ministerio, con la finalidad de que la misma iglesia sea edificada a través de los mismos miembros. ¿Sí? Entonces, es una habilidad especial otorgada por el Espíritu Santo para que la iglesia sea equipada dentro de la obra del ministerio, y de esa forma la iglesia sea edificada a través de los mismos miembros que componen la iglesia local.
Y esto, mis hermanos, era lo que Pablo deseaba que los corintios no ignoraran. Porque los dones son dados por el Espíritu para la unidad y fortalecimiento de la iglesia. Nunca fueron dados para que algunos hermanos se sintieran más que otros, sino al contrario, para que se edifiquen, se complementen. Así como nos complementamos en un matrimonio entre un hombre y una mujer, el Señor estableció por medio del Espíritu los dones espirituales para que nos fortalezcamos, operemos en unidad, pero al mismo tiempo estemos complementados. Ahora, Pablo, después de hacerles este recordatorio, dice en el versículo 2, les dice, sabéis que cuando eras gentiles, otra versión dice, paganos, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo prácticamente aquí les está haciendo un recordatorio de su forma de vivir del pasado. Es decir, cuando ellos aún no eran cristianos. Y prácticamente les dice dos cosas. En primer lugar, les aclara que sin Cristo ellos eran paganos. Por eso la Reina Valera habla de gentiles, porque ellos no eran parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto, mucho menos de la iglesia de Cristo. Y lo segundo que les recuerda es que bajo esa condición, es decir, bajo una condición como pagano o como gentil, no perteneciendo al pueblo de Dios, eran engañados llevándolos a los ídolos mudos. Ahora, Pablo, mis hermanos, posiblemente aquí tenía presente o en su mente la escritura del Salmo 115, los versículos 4 al 7. Veamos esa escritura. Vayan ahí en su Biblia al Salmo 115. Versículos 4 al 7, vamos a leer. Porque aquí se trata algo en relación a los ídolos. Dice aquí esta escritura, Salmo 115, verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Es claro que aquí el Señor está describiendo la verdadera condición de un ídolo. Porque un ídolo, aunque tiene ojos, no mira. Aunque tiene orejas, no oye. Y por más que una persona esté dedicándole oraciones, nunca lo va a oír. Ahora también dice que aunque tienen narices, no huelen. Aunque tienen manos, no palpan. Y aunque ellos tienen pies, no andan. Por ese motivo, siempre están allí inmóviles. Porque no se mueven, ¿verdad? Y esto es, mis hermanos, porque a final de cuentas son creación del hombre y no son creación de Dios. Ahora, en este mismo sentido, miren lo que dice la escritura en Habacuc 2, versos 18 y 19. Se los ponemos en la pantalla. ¿Ok? Dice aquí esta escritura. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay de aquel que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. No hay espíritu dentro de él. Esta escritura prácticamente nos enseña tres cosas en relación a un ídolo. Y lo primero es
que a través de ellas se enseña mentira. Lo segundo es que son mudas porque no pueden hablar. Y lo tercero es que no tienen vida porque no tienen espíritu. Y esto es importante entenderlo porque cuando Dios crea algo, Él siempre le da vida, y esto lo vemos desde la creación. Lo vemos en los animales, en los que andan en el cielo, los que andan en el mar, los que andan en la tierra. Todos fueron creados como seres vivientes. Y de hecho, las plantas también tienen vida porque se reproducen. Pero de igual forma el ser humano, porque se nos dio aliento de vida, es decir, se nos dio el espíritu, el cual un día, como dice la escritura en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En el momento en que una persona fallece, su espíritu vuelve al Señor. Sin embargo, nosotros también sabemos que cuando el espíritu del ser humano vuelve a Dios, irá a un juicio, y esto lo enseña Hebreos 9:27, donde nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso es importante aquí la obra de Jesucristo en la cruz, porque a través de ese sacrificio ahora el hombre puede ser libre de ese juicio cuando acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero el punto es que el hombre es un ser viviente y por lo tanto es todo lo contrario a una imagen creada por el mismo hombre. Porque el hombre sí mira con sus ojos, sí escucha con sus oídos, sí toma las cosas con sus manos, sí huele con sus narices, pero sobre todo porque hablamos con nuestra garganta. No nos hizo mudos el Señor en una forma natural. Sin embargo, cuando un ídolo es creado por el hombre, todos, absolutamente todos, son mudos y son sin vida. Y Pablo les dice a los corintios que a esos ídolos se les arrastraba ciegamente cuando eran paganos, su vida sin Cristo. Y en este mismo sentido, Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 4:8, donde dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Y esos son los ídolos. Y esto, mis hermanos, es algo que al día de hoy sigue pasando en nuestra generación cuando no se conoce al Dios verdadero, es decir, al Dios que se nos presenta en la Biblia. Ahora, hablando de los ídolos, actuales en este tiempo, tenemos, por ejemplo, a Malverde, quien ciertamente fue un hombre, pero una vez muerto, crearon de él un ídolo en Culiacán, al cual siguen venerando. Lo mismo pasó con Buda, quien fue un príncipe en la India, por allá, por allá como en 500 años antes de Jesucristo, quien a través de sus enseñanzas surgió el budismo, y el cual también adoran en esa religión, a Buda. Pero también tenemos todos los santos que se continúan venerando en la iglesia tradicional. Ahora, según un dato que se sacó del año pasado, se estima que hay más de 9,000 santos por venerar. O sea que si quieren venerar, ahí les sobran ídolos, ¿verdad? Sin embargo, todos estos son ejemplos de ídolos mudos porque no pueden hablar y tampoco tienen vida. Están estáticos. Y por lo tanto, dice Pablo en el versículo 3 del texto base, regresemos ahí. Nos dice: por tanto, es decir, debido a lo anterior que se llevaba a los ídolos, dice: os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo aquí quiere dejarles bien en claro a los corintios y por extensión a nosotros, que en Cristo tenemos una nueva dirección por medio del Espíritu Santo para llamar a Jesús Señor y no anatema, es decir, maldición. Y aquí es importante tener presente lo que pasó en la cruz, porque de acuerdo a lo que enseña la Escritura en Deuteronomio capítulo 21, en los versículos 22 y 23, el que moría colgado era un maldito. Les ponemos la Escritura en la pantalla. Dice esta Escritura, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieren morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, nosotros sabemos que Jesús murió colgado en un madero. Ok, sabemos que Jesús murió colgado en un madero. Y por ese motivo, algunos en el primer siglo pudieran fácilmente decir, ese es un maldito, mira la escritura, dice, porque ellos tenían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, oye, ¿cómo que Jesús de Dios, ese es un maldito, ¿verdad? Por lo que dice esta escritura. Sin embargo, el apóstol Pablo, utilizado por Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, él aclara este asunto. Y esto lo vemos en la carta a los Gálatas. Les vamos a poner aquí la pantalla. Dice aquí la escritura, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto quiere decir que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros fuimos redimidos, es decir, fuimos rescatados o comprados de la maldición de la ley, ¿verdad? Y obviamente esto es con la finalidad de alcanzar por medio de la fe la bendición de Abraham, perdón, pero también para que recibamos el Espíritu que Dios había prometido, ¿sí? Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, lo que el Señor había prometido, el cual descendió a la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Y es el que hoy, mis hermanos, sigue operando en la iglesia de Cristo para que no llamemos anatema o maldición a Jesús, sino Señor, porque es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces eso lo está queriendo decir. Antes se llevaba a los ídolos, era nuestra, pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, no le vamos a decir anatema a Jesús, aunque haya muerto en una cruz, porque Él es nuestro Señor, porque Él nos redimió de esa maldición de la ley. Ahora, una vez que Pablo les aclara esto, hace tres afirmaciones en los versículos 4 al 6 del texto base, donde nos dice 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahora, si observan, la primera afirmación está relacionada con el Espíritu en el versículo 4. La segunda está relacionada con el Hijo cuando le llama Señor. Y la tercera está relacionada con el Padre en el versículo 6. Y es claro, mis hermanos, que Pablo está mencionando aquí la Trinidad en la obra de la iglesia por medio de estas tres personas divinas, las cuales son un solo Dios, el Dios verdadero. Ahora, cuando Pablo habla del Espíritu Santo en el versículo 4, menciona diversidad de dones.
Y la diversidad de dones se refiere a una distribución de habilidades con las que se está equipando a la iglesia para su función. Diversidad de dones es lo que da el Espíritu Santo. Y en relación al Hijo, nuestro Señor, Pablo habla y dice diversidad de ministerios. Y esto se refiere a diferentes roles dentro de la iglesia, los cuales fueron establecidos por Cristo. Y en este sentido, la Escritura nos habla de 5 roles o ministerios que Cristo estableció. Se los vamos a poner en la pantalla, la Escritura de Efesios capítulo 4, versos 11 al 13, donde nos dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Estos son los 5 ministerios que Cristo estableció en su iglesia en el primer siglo. El de apóstoles, el de profetas, el de evangelistas, el de pastores y el de maestros. Y a través de estos 5 ministerios se empezó a edificar el cuerpo de Cristo con la finalidad de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, nosotros sabemos que los primeros 2 ministerios, es decir, el de apóstoles y profetas, concluyeron en el primer siglo cuando se estableció el fundamento de la iglesia. Y bajo ese fundamento, ahora nosotros como iglesia debemos ser edificados, como Pablo lo menciona en Efesios 2:20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces es claro que el fundamento o los cimientos de la iglesia ya fueron establecidos desde el primer siglo por los apóstoles y los profetas. Y por lo tanto, los ministerios que al día de hoy siguen activos en la iglesia son el de evangelistas, el de pastores y el de maestros. Los que están trabajando y lo que ellos ya cimentaron, ¿verdad? Y bajo estos 3 ministerios debemos estar trabajando como iglesia, donde los evangelistas trabajan fuera de la iglesia, predicando el evangelio, y los pastores y maestros dentro de la iglesia, enseñando los fundamentos de la doctrina de Cristo. Y así es como operan estos 2 ministerios. Yo lo veo algo así como el péndulo de un reloj, esos antiguitos, ¿no? Hacia afuera salen los evangelistas a predicar el evangelio, y hacia adentro los traen hacia la iglesia, donde se les capacita, se les enseñan las doctrinas, ¿verdad? Y luego, si vuelven a salir, salen a llevar el evangelio y regresar. Está funcionando como un péndulo, ¿verdad? Se complementan. Los evangelistas trabajan afuera y los pastores y maestros dentro de la iglesia. Los que traen los evangelistas están enseñándole las doctrinas para que se fortalezcan, comprendan bien lo que se les predicó allá afuera, ¿verdad? Y entonces Jesús estableció esos 5 ministerios, de los cuales podemos afirmar que 3 están vigentes y son con los que está trabajando la iglesia. De esos 5 ministerios, 3. Ahora, en relación al Padre, Pablo habla de diversidad de operaciones. Y esto se refiere a diferentes tipos de actividades o acciones que se dan dentro de la iglesia. Por ejemplo, en relación al crecimiento dentro de la iglesia, Pablo dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Lo cual quiere decir que atrás de todo lo que nosotros hagamos, Dios es el que va a dar el crecimiento, y no es porque unos seamos más que otros.
Pero el punto es que todos debemos hacer diferentes acciones, porque unos son los que plantan, como es el caso de los evangelistas, y otros son los que riegan, como es el caso de los pastores y maestros, ¿verdad? Y unidos somos un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sin embargo, atrás de todas nuestras acciones, siempre va a estar el obrar de Dios produciendo el querer como el hacer de su buena voluntad, como dice la Escritura en Efesios 2:13. Es el que nos pone, el Señor nos pone ese sentir de querer hacer las cosas, a unos de una forma y a otros de otra. Porque esto es algo, dice Dios, que es algo, mis hermanos, que Dios produce en sus hijos para que hagan diferentes acciones en la obra de Cristo a donde fuimos llamados. Entonces es claro que dentro del operar de la iglesia están involucradas las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo, hace otra afirmación en el versículo 7 del texto base, donde nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí la manifestación del Espíritu se refiere a una prueba visible de la presencia del Espíritu Santo para provecho o para el beneficio de la misma iglesia. Pero también se refiere a un bien común que sirve de ayuda mutua dentro de la iglesia para ser edificados. Porque debemos estar operando como un cuerpo. Y de hecho eso lo vamos a ver un poco más adelante, en los versículos 12, en adelante, este capítulo 12, donde Pablo va a hacer una comparación de la iglesia de Cristo con un cuerpo humano, donde todos los miembros deben de operar en coordinación, porque todos se ocupan. Sin embargo, en relación a las manifestaciones o beneficios que nos da el Espíritu, Pablo nos presenta algunos de ellos a partir del versículo 8 hasta el 10. Pero hoy solamente vamos a ver hasta el versículo 9. Y el primero que nos menciona en el versículo 8 es palabra de sabiduría. Cuando dice aquí en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora, ¿qué es la palabra de sabiduría? Empecemos considerando que esta palabra está compuesta por dos palabras griegas. Estas son logos y sopía. Logos, palabra, sopía, sabiduría. Donde logos se refiere a un mensaje o un discurso y sofía se refiere a sabiduría. Por lo cual, esto se refiere a un mensaje o un discurso que se habla con sabiduría. Pero no es, mis hermanos, con la sabiduría que adquirimos a través de los estudios académicos, sino por la sabiduría que el Espíritu Santo otorga de una forma espontánea o sobrenatural para saber qué hacer o decir en ciertas circunstancias. Veamos un ejemplo de esto en la vida de Jesús. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Lucas, en el capítulo 20. Vamos a leer el 19. Lucas 20:19 nos dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, es decir, a Jesús, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ahora, en el contexto Jesús, la Escritura dice que estaba anunciando el Evangelio al pueblo. De hecho, miren, vayan allí al versículo 1, los versículos 1 y 2 nos habla de ese contexto. Dice, sucedió un día
que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Es claro, mis hermanos, que estos líderes estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y en respuesta a eso, Jesús les presenta la parábola de los labradores malvados, donde Jesús describe a la perfección la conducta de estos líderes en Israel. Y como ellos lo entendieron, por eso es que dice en el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Sigamos leyendo, verso 20. Dice, y echándole enviaron espías, perdón, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas correctamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Es claro que aquí estos hombres empezaron a halagar a Jesús, ¿verdad? Como para hacerle, ay, es que estamos contigo, tú eres el bueno, ¿verdad? Sin embargo, ellos venían con malas intenciones porque atrás lo que querían era culparlo de algo. Y por eso, con esta finalidad, le preguntan en el versículo 22 y le dicen, ¿no es lícito dar tributo a César? Perdón, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Le lanzan la pregunta. Y aquí Jesús, para no ser sorprendido o acusado por los líderes de Israel, él necesitó dar una palabra de sabiduría, hablar con una palabra de sabiduría. Porque Jesús sabía que por un lado, si decía que el tributo era para César, iba a tener problema con los judíos. Pero si decía que era para los judíos, entonces vendrían los romanos acusándolo de sedición contra César. Pero veamos ahora cómo operó este don en Jesús en el versículo 23 al 25. Dice aquí la escritura, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostrarme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces él les dijo, aquí viene la palabra de sabiduría, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús con esta respuesta evitó cualquier acusación, es decir, tanto por los romanos como por los judíos. Por eso el versículo 26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados con su respuesta, callaron. Esto quiere decir que Jesús, con esa palabra de sabiduría que les dio, los dejó calladitos. Y así es como opera la palabra de sabiduría o operó la palabra de sabiduría en Jesús, porque tuvo una respuesta que lo libró de cualquier acusación. Ahora, si el Espíritu Santo, mis hermanos, está en nosotros y este don opera, también nos puede dar una palabra de sabiduría para no ser atrapados cuando nos quieran tender una trampa, sea en el trabajo, en la escuela, con los vecinos o incluso a veces hasta en la iglesia. Porque como mirábamos, así como hay la semilla que es sembrada de parte de Dios, también está la semilla que es sembrada por parte del diablo, ¿verdad? Miramos en la escuela dominical. Ahora, por otro lado, mis hermanos, por medio de este don, el Espíritu Santo también nos puede dar una palabra de sabiduría para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, imaginemos que un hermano está pasando por un momento difícil o a lo mejor necesita tomar una decisión y no sabe qué hacer. Y por medio de este don, otro hermano le puede dar la dirección a través del Espíritu Santo. Le da, mira, hermano, te aconsejo que hagas esto, te aconsejo que hagas, pero siempre va a ser bajo lo que el Señor dice en su palabra. Da una palabra de sabiduría para dar dirección en relación
alguna situación. Ahora, en ocasiones, mis hermanos, la realidad es que el Espíritu Santo también en ocasiones utiliza la predicación de la palabra de Dios, porque ha habido ocasiones en que después de haber sido expuesto el mensaje, algunos hermanos digan, esta palabra era para mí. ¿Te ha pasado? Escuchan un mensaje y dices, esta palabra era para mí. Espíritu Santo, obrando, dando palabra de sabiduría al pueblo. Y esto es porque el Espíritu Santo va a dar esta palabra de sabiduría para darle edificación y también darle dirección al cuerpo de Cristo. Entonces podríamos concluir que la palabra de sabiduría es una palabra dada por el Espíritu Santo para saber qué hacer en ciertas circunstancias, pero también para dar dirección al cuerpo de Cristo. Pasemos ahora al segundo ejemplo que da Pablo de la manifestación del Espíritu. Regresemos allí a 1 Corintios. En el versículo 8, en la segunda parte, dice, a otro, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Palabra de ciencia. Y esta es la segunda manifestación del Espíritu, la cual también está compuesta de dos palabras griegas. Estas son logos, pero ahora gnosis. Y donde ya vimos, o de hecho ya vimos que logos se refiere a un mensaje, un discurso. Sin embargo, la palabra gnosis significa conocimiento, providencia, saber o entender. Significa gnosis. Gnosis. Entonces la palabra ciencia, mis hermanos, se refiere a un mensaje donde se obtiene conocimiento en el área intelectual del hombre. Hay un conocimiento. Sin embargo, también entendemos que este conocimiento es en relación a una verdad bíblica que ahora entendemos y por lo tanto ahora podemos transmitirla a otros. Les doy un ejemplo. Los discípulos cuando estuvieron caminando con Jesús, ellos le escucharon decir que era necesario que él fuera a Jerusalén, donde iba a padecer mucho por los ancianos, por los sacerdotes y por los escribas. Y de igual forma, ser muerto y resucitar al tercer día. Y cuando Jesús les estaba diciendo esto, les estaba dando una palabra de ciencia, porque les estaba diciendo una verdad bíblica, ¿verdad? Sin embargo, sus discípulos no la entendieron. Y digo una verdad bíblica porque era algo que ya estaba establecido en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Jesús nomás le está diciendo lo que ya estaba especificado o como profecía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los discípulos no lo entendieron. Como dice la Escritura en Marcos, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Marcos 9, versos 30 y 31. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, es decir, los discípulos, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora es claro que los discípulos no lo entendieron. Sin embargo, Jesús, antes de su ascensión al cielo, a la diestra del Padre, Él se los aclara. Le vamos a poner la escritura en la pantalla, allí en Marcos 24, versos 44. Lucas 24. ¿No está? Ah, no, lo íbamos a ver en la Biblia. Vayan en su Biblia, a Lucas 24. Lucas 24, a partir del versículo 44. A partir del versículo 44. De hecho, en la Reina Valera, a partir del versículo 36, tiene un encabezado que dice, Jesús se aparece a sus discípulos. Y en el versículo 50 habla de su ascensión. Pero en medio dice ahí en el versículo 44, y les dijo,
estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué dice que les abrió? El entendimiento para que comprendieran las escrituras. Les abrió el entendimiento. Y aquí es donde los discípulos recibieron esa palabra de ciencia para que entendiesen este asunto y después ellos lo enseñaran a otros. De hecho, eso fue lo que hicieron. Esto lo vemos cuando Pedro está dando su primer discurso en el pórtico de Salomón, después de haber sanado a un hombre cojo, ahí en Hechos 3, 16 y 18. Ahora sí, esa es esa escritura que tenemos allí. Dice, y por la fe, está hablando Pedro del que había sanado, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Ellos ya lo comprendieron, por eso ahora lo enseñaban, ¿verdad? Cristo había de padecer. Y es claro que Pedro ahora lo estaba enseñando, pero al principio no fue así. Recuerdan que cuando en una ocasión Jesús le dice que iba a ser tomado, golpeado por los escribas y fariseos, y Pedro dice, no, vente, Señor, acá. Y lo empezó a reprender. ¿Cómo vas a hacer eso, verdad? Pero ¿qué le dice el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús ahora lo reprendió a él, pero era porque Pedro todavía no lo comprendía, no le había dado ese entendimiento el Señor. Pero una vez que Pedro comprende estas profecías que están escritas de Jesús en la ley, en los salmos y en los profetas, ahora él la empieza a enseñar a otros. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra de ciencia opera en la parte intelectual del ser humano para hacerle comprender las verdades bíblicas y de esa forma ahora transmitirlos a otro. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Ya puedes entender por qué era eso. Sin embargo, algunos comentaristas bíblicos como MacArthur dicen que este don en el primer siglo también podría haber incluido revelación, es decir, en relación a algo que estaba escrito pero no lo comprendían, pero tuvieron una revelación y lo entendieron para ahora poderlo enseñar. Pero dice este comentarista que en la actualidad es la habilidad de entender para hablar la verdad de Dios, pero con entendimiento. Ahora sabemos lo que estamos enseñando, ¿verdad? Y si hoy, mis hermanos, tenemos este entendimiento de las verdades bíblicas, ahora es que nosotros obtenemos tenemos el entendimiento para poder enseñarlo a otros. Eso nos ayuda a comprenderla y enseñarla. Pero hay personas que lo comprenden y no lo enseñan, ¿verdad? Pero es que opera, o sea, te da entendimiento, pero lo cierras. El Señor quiere que lo entiendas, pero para que otros también lo entiendan. Sin embargo, la obediencia, mis hermanos, aquí es un punto muy importante. Miren cómo Pablo lo presenta al final de la epístola a los romanos. Se lo vamos a poner en la pantalla. Romanos 16, 25 y 26 nos dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué dice? Para que obedezcan a la fe. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces podemos concluir que este don de palabra de ciencia está relacionado con el entendimiento de las verdades bíblicas
para poderlas enseñar a otros, pero también para vivir en obediencia a la fe que ahora comprendemos. Y espero, mis hermanos, que todos seamos participantes de este don para que podamos enseñar a otros estas verdades bíblicas que tenemos en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos dé ese don para poder llevar la palabra de Dios a otros, pero con entendimiento. Pero de igual forma, para que demos evidencia de nuestra fe, porque la escritura también nos dice y nos enseña que ahora tenemos la mente de Cristo. Les ponemos en la pantalla la escritura, dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos tener la mente de Cristo para comprender las verdades que Él estableció en su palabra. Bueno, pues pasemos ahora al tercer don espiritual que es mencionado en la primera parte del versículo 9. Regresemos ahí. Dice aquí la escritura en la primera parte del versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Entonces el tercer don espiritual que menciona Pablo aquí es el de la fe. Ahora, la palabra fe en griego es pistis, y esta palabra significa confianza, pero el sentido bíblico de la palabra es un fuerte o una fuerte confianza y dependencia de algo o de alguien. Es donde nosotros ponemos nuestra confianza. Y en nuestro caso como cristianos, nuestra confianza y dependencia, ¿en quién está? Está en Dios, porque es el único que tiene control de todas las cosas, ¿o no es así? Sin embargo, es importante mencionar que dentro del Nuevo Testamento se presentan al menos 4 tipos de fe. Veamos cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la fe que es para salvación, como lo enseña la escritura en Efesios 2:8, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí esta escritura, porque por gracia sois salvos por medio de, ¿qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí la fe es el medio que viene de parte de Dios para que podamos ser salvos como un regalo de Dios. Ahora, miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, se los ponemos en la pantalla. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvo porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es creerlo, es decir, poner nuestra confianza y dependencia en la obra que Dios ya hizo por medio de Jesucristo. Ahora, por otro lado, sabemos que hay algunas doctrinas que enseñan que se necesita hacer algo para ser salvos. Un ejemplo muy conocido es el de los testigos de Jehová, que necesitan salir a las calles para poder ganarse un terrenito en el cielo. Sin embargo, la realidad es que su fe está mal orientada, porque ellos lo hacen por obras. Sin embargo, de que tienen fe, la tienen, porque en julio y en agosto, que está haciendo un calorón, no andan en las calles, ¿verdad? Allí andan. Pero su confianza y su dependencia de alguna forma o manera la tienen puesta en lo que ellos están haciendo. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello, ¿verdad? Y su confianza no está en Dios por medio de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Es una fe mal direccionada, ¿verdad? A las obras.
Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos una fe que es para salvación. Tenemos fe, confiamos en que esa obra, y si la creo, yo soy salvo, ¿verdad? Para salvación. Ahora, otra fe que es mencionada en el Nuevo Testamento está en Gálatas 5:22, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu. Se lo ponemos en la pantalla. Dice 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, perdón, bondad y fe. Aquí aparece la fe como fruto del Espíritu, el cual no es para salvación como la otra que ya vimos. Aquí más bien se refiere a una operación especial que el Espíritu Santo hace en nosotros para ir moldeando nuestro carácter y de esa forma aprendamos a depender de Dios. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos invirtiendo una fuerte cantidad de dinero en un negocio. Dijimos, y aquí este es un gran negocio. Hacemos el pacto con los clientes, todo, y ahora para llevarlo adelante, lo único que nos hace falta es que llegue la mercancía y lo iniciemos. ¿Sí? Imaginemos como pasó en la pandemia. Se ocupan cubrebocas por todos lados. Y tú sabes que acá en China te lo vendemos bien barato. ¿Cuántas toneladas quieres? Pues no, órale, inviertes, ¿verdad? Y estás esperando que lleguen para hacer el gran negocio. Pero de repente te avisan que la mercancía fue confiscada por aduana y posiblemente no llegue. Es una mercancía china, no cumple los requisitos y a lo mejor no te va a llegar. ¿Qué haríamos en ese momento? Aquí es donde opera, mis hermanos, este fruto del Espíritu llamado fe, porque sabemos que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Y por lo tanto, esta situación no va a hacer que desfallezcamos, porque tenemos fe en que Dios tiene el control. Descansamos en Él, un fruto del Espíritu, descansamos en Dios. Y así es como opera el fruto del Espíritu, porque está moldeando nuestro carácter para que aprendamos a tener confianza en Dios cuando se presente una situación desfavorable. Ahora, otra tercera forma de fe en el Nuevo Testamento es la fe común. Y la fe común se refiere a lo que profesamos. Por ejemplo, imaginemos que fuimos formados en una familia que aprendió bajo las doctrinas de Moroni, quien fue el hijo de Mormón, y por lo tanto nuestra fe común, es decir, la fe que confesamos va a ser la fe de los santos de los últimos días, conocidos también como mormones. Esa es la fe común, la que profesamos, en la que fuimos enseñados. O si nuestra fe está basada en las enseñanzas de Charles Russell, entonces nuestra fe común sería la de los testigos de Jehová. Pero si nuestra fe está basada en la obra de Jesucristo, entonces nuestra fe común es la del cristianismo, es la que estamos profesando. Entonces, esta tercera forma de fe se refiere a la fe que se profesa, sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Va a decir, y mira, él es cristiano, ¿verdad? Hay una fe que profesamos, esa es la fe común. Y la cuarta y última forma de fe en el Nuevo Testamento es la que Pablo está mencionando aquí en el texto base, la cual opera en forma sobrenatural para darnos convicción y de esa forma creamos lo que Dios dice en su palabra. Ahora, un ejemplo de esto es el de Abraham, quien obró con esta fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Por eso Abraham es considerado como el padre de la fe, porque él obró con esa convicción de que Dios, o con la convicción de que Dios no iba a permitir que su hijo Isaac perdiera la vida en ese sacrificio que Dios mismo le había pedido. Por eso Abraham le dice a sus siervos en Génesis 22:5, se los ponemos en la pantalla, les dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y ya tenía esa fe que iba a regresar. Otra versión dice, luego regresaremos. Era un hombre que estaba actuando con fe, sabía que el Señor no le iba a permitir, aunque le pidió que sacrificara a su hijo, no le iba a permitir morir.
Por eso dice, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Y esta es la fe, mis hermanos, que obra de forma sobrenatural para darnos convicción y de esa forma podemos ser obedientes a las instrucciones que tenemos de parte de Dios en su palabra. Ahora nosotros, lo que el Señor nos dice, vamos a tener esa convicción para poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, esta fe, mis hermanos, muchas veces opera también cuando se hacen peticiones de oración. En este sentido, años atrás, eh, cuando mi esposa y yo íbamos a un estudio bíblico de matrimonios, ahí conocimos el testimonio de una hermana que tenía un marido que era una total fichita, es decir, borracho, mujeriego y jugador. Sin embargo, esta hermana estuvo orando para que el Señor tuviera misericordia de su marido y se convirtiera a Cristo. Sin embargo, cada vez que ella, bueno, cuando nosotros nos reunimos ahí, él ya se había convertido. Pero ella nos decía que cada vez que se reunía a un lado dejaba una silla vacía y decía, esa déjenmela allí. Un día aquí va a estar mi marido. Y yo tengo fe que el Señor un día lo va a convertir y va a estar sentado en esa silla. Y así pasó 5 años, orando, orando, Señor, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Y un día, de una forma extraordinaria, su esposo asiste a una reunión de varones y el Señor lo toca. Y hoy ese hombre es un pastor en una iglesia evangélica. Pero el punto es que la esposa oró con convicción, Señor, lo vas a convertir. Y es lo que pasa muchas veces ahorita con nuestro hermano Toniel, Señor, tú lo vas a sanar, tú lo vas a sanar. ¿Sí? Estamos con esa convicción en el sentido, no que le estemos exigiendo que él lo haga, sino en el sentido que él tiene el poder para poder levantar a cualquier persona de su lecho, ¿verdad? Ahora, en el caso de esta hermana, seguramente ella siempre tuvo presente la escritura de Marcos 11:24, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí la palabra creer en griego es pistis, episteo, y significa tener fe. Por eso el cuarto don espiritual que Pablo menciona en la última parte del versículo 9, donde dice a otro, digo, ese es bueno, ahí termino el de la fe, ¿sí? Y el cuarto don que está mencionando el apóstol Pablo es el de sanidades, cuando dice, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ya vimos el de sabiduría, conocimiento, fe y ahora dones de sanidades. Y aquí el don espiritual es el de sanidades si entendemos que esto está relacionado primariamente con la salud de nuestro cuerpo, sanidad de nuestro cuerpo. Ahora, por allá en los años de 1948, en la ciudad de San Francisco, California, se afirmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ahora, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, párrafo quinto, a la letra dice, queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud. ¿Sí? Entonces, aunque ciertamente ya ha cambiado en relación al género, ¿verdad? Pero aquí también
tanto en la Declaración Universal de los Derechos como en la Constitución Política, el tema de la salud es mencionada. Ese es el punto que quiero resaltar. Es mencionada, y esto es porque las enfermedades son una realidad en nuestra vida. Todo el mundo, tarde que temprano, se enferma. Porque nuestro cuerpo de forma natural se va desgastando y todos vamos a llegar a una edad donde se van a empezar a manifestar diferentes tipos de dolores, de rodillas, de hombros o de los codos, ¿verdad? Y más, si nuestra alimentación es mala, también vamos a tener diversidad de tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión o incluso algún tipo de cáncer. Sin embargo, algo bien precioso que tenemos en la palabra es que en Cristo tenemos la promesa que un día todo mal se va a apartar de nuestra vida. Y esto lo menciona la Escritura en Apocalipsis 21:4. Se los ponemos en la pantalla. Dice aquí el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, cuando habla de las primeras cosas, esto se refiere a todo lo que ya pasó, ¿verdad? Y allí van a incluir las enfermedades. Ahí cuando estamos en el cielo, se acabaron, se acabó todo tipo de dolor, todo tipo que nos causaba dolor, llanto, tristeza, todo eso va a pasar. Es una promesa que tenemos del Señor. Pero mientras Jesús no regrese por su iglesia, las enfermedades van a continuar manifestándose en la vida del hombre. Por eso es importante que la iglesia de Cristo funcione con este don para dar sanidad a la iglesia o a los que Dios quiera sanar. Sin embargo, el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura es el de Jesús, quien operó con este don, como lo menciona Mateo capítulo 4, versos 24, 23 y 24, donde dice: y corrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Definitivamente, mis hermanos, Jesús operó con este don. Pero no no solamente él, sino también él se los otorgó a sus discípulos, porque de hecho les dio autoridad para que ellos lo hicieran. Y esto se menciona en Mateo 10:1, donde dice: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús, con su autoridad, los mandó para que pudieran ejercer este don espiritual. Ahora, posteriormente, ya cuando Jesús se va al Padre o está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo continuó obrando con este don en los discípulos. De hecho, Lucas, en el libro de Hechos, nos narra en el capítulo 3 cómo Pedro y Juan un día, cuando iban al templo, miraron allí a alguien que pedía limosna, ¿sí? Pero era cojo de nacimiento. Y es lo que dice en la siguiente escritura, en Hechos 3:6, nos lo narra. 6 al 8 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata, cuando miró allí al hombre cojo que le estaba pidiendo limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí vemos cómo Pedro estuvo obrando con este don de sanidad. Y de hecho el apóstol Pablo también fue dotado de este don, como lo enseña la escritura también aquí en Hechos. Se los leo, dice Hechos 19:11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es claro que este don operó en Jesús y sus discípulos, pero ahora la pregunta es: ¿y hoy? ¿Está vigente este don? ¿Qué piensan al respecto, mis hermanos? ¿Seguirá vigente? En este sentido, les comento que
En una ocasión estuve hablando con una hermana, ella me decía cómo en un periodo de tiempo de su vida Dios le permitió operar bajo ese don. Dice que iba, oraba por las personas y sanaban. ¿Se imaginan? Yo cuando estaba hablando con ella me dice, ese don ya no está conmigo, pero yo lo pude experimentar. O sea, es un don que sigue. O sea, de repente el Señor, cuando quiere hacer algo, lo hace. ¿Sí? Ahora, sabemos que por medio de un milagro de sanidad, a veces la gente no se convierte, ¿no? Pero Dios a veces en su misericordia permite para manifestar su poder, ¿verdad? Su poder sanador, el Señor lo hace, pero utiliza también a su iglesia, ¿verdad? Y esta hermana me decía que en ese periodo Dios le dejó la gran satisfacción de experimentar cómo opera ese don, ¿verdad? Y me narró varios casos, de hecho, incluso su vecino, y si no me crees, pregúntale, ¿no? Digo, no le tengo duda, ¿no? Pero cuando Dios quiere hacer las cosas, Él las hace. Sin embargo, la realidad es que desafortunadamente en relación a este don, perdón, muchas iglesias se han ido al extremo, manipulando la fe de las personas por medio de campañas de sanidades, y este hecho ha hecho que algunos sectores de la iglesia han dejado de creer que este don esté vigente. Pero yo en lo personal creo que está vigente porque es un don del Espíritu que se le ha dado a la iglesia para el provecho de nosotros, ¿sí? Pero también sabemos que hay quienes se han ido a los extremos, ¿verdad? Pero es una realidad que el Señor, cuando Él quiere sanar, Él sana, porque Él es poderoso, ¿verdad? Y lo hace a través de este don y utiliza a su iglesia. Entonces, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, recordemos que el Espíritu Santo es el que hoy está obrando en la iglesia de Cristo y quiere que entendamos que sigue operando con los diferentes dones en la iglesia para nuestro provecho, porque Dios quiere que su iglesia siga siendo edificada. Sin embargo, es claro que debemos tener cuidado de no irnos a los extremos para no ser engañados con manifestaciones que no son del Espíritu, como sigue pasando con algunos chamanes del Evangelio, los cuales se aprovechan de las necesidades y las enfermedades de la gente para engañarlos. Dios nos ayude, mis hermanos, a tener cuidado con este tipo de engañadores, los cuales siguen haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Que el Señor nos dé sabiduría para identificar quiénes son realmente de Dios y quiénes realmente no vienen de Dios. Ahora, si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a continuar con los siguientes dones. Estos son el de milagros, el de profecía, el discernimiento de espíritus, el de género de lenguas y el de interpretación de lenguas. ¿Sí? Así que oremos para que el Señor nos dé sabiduría en relación a estos dones que Él nos ha dejado para el beneficio de la iglesia. Oremos, pues mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, donde podemos ver que tú, por medio de tu espíritu, nos das el espíritu de sabiduría, Señor, para saber qué hacer en diferentes situaciones, circunstancias que se nos vayan presentando en nuestro caminar en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Hay en ocasiones tú operas por medio de ese don y no nos damos cuenta, pero tú sigues operando, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría para qué hacer en ciertas circunstancias, Señor, pero también, Señor, permite que sigamos operando con ese don de conocimiento para que entendamos claramente tu palabra, Señor, y podamos enseñarla a otros en el hogar, a compañeros de trabajo, en la escuela, donde estemos, Señor, que podamos tener un entendimiento claro de tu palabra y lo podamos transmitir a otros, Señor. Pero también yo te pido que nos ayudes a tener esa fe de convicción para no tener dudas en las instrucciones que tú nos das en tu palabra, Señor. Y de esa forma seamos obedientes, Señor, como fueron esos hombres que tú dejaste registrados en el capítulo 11 de Hebreos, hombres y mujeres que actuaron con fe, creyendo que lo que tú habías dicho se iba a
a cumplir, Señor. Ayúdanos a tener esa fe, que no menguemos, Señor, en nuestra fe, pero sobre todo que aprendamos a ser obedientes y demos testimonio de nuestra fe en todos aquellos que nos rodean. Y por último, también te pido, Señor, por los enfermos, Señor, que tu don sanador obre, Señor, en las vidas de los que están a nuestro alrededor para dar testimonio de tu poder, Señor. Porque todo es tuyo, Señor. Nosotros no somos nada, solo somos instrumentos tuyos, Señor, que somos utilizados para la edificación de tu cuerpo. Así que, Señor, yo te pido que nos ayudes, que sigamos creciendo, Señor, y que estos dones se sigan manifestando en tu iglesia para provecho, para seguir edificándonos los unos a los otros, no para sentirnos superiores, porque todos somos servidores tuyos, Señor, sino para edificarnos y que podamos crecer juntos y llegar a esa madurez que tú demandas de tu iglesia, Señor. Así que gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y gracias por el Espíritu Santo que sigue obrando en nuestras vidas para seguir creciendo y llegar a la estatura y a la medida y plenitud de tu Hijo Jesucristo, que tengamos conocimiento de Él, sobre todo, y que le glorifiquemos con todo lo que hagamos, Señor. Así que te damos gracias por todo. En Cristo Jesús lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén.